Bien, lo que me queda para hoy es aspectos avanzados para la ecuación por flujo y que voy a mezclar con, o sea, esto mismo, pero vinculado a lo que es comportamiento no ordenado. Em, Nuevamente, podría haber organizado mejor, pero pasó lo que pasó. Em, el tema de la ecuación por flujo es el tema con el que más trabajamos en el equipo, no es el único tema, pero dentro de lo que es nuestro trabajo, gran parte del trabajo termina siendo modelar presas de relave, cuyo problema es la ecuación por flujo. Y adicionalmente es un tema que a mí me divirtió bastante. Yo vengo del mundo material de modelación numérica, trabajé con ablandamiento de hormigón, entonces meterme en este tema a mí me pareció bastante interesante. El suelo a mí no me gustaba porque me parecía que era eh, adivinar qué le está pasando a la cosa. Y después con este tipo de cosas que tienen bastante ciencia por detrás, me empezó a gustar mucho lo que es geotecnia. La ecuación por flujo es comportamiento no drenado, y comportamiento no drenado aparece presión de poro porque quiero apretar una esponja llena de agua y cambia totalmente el comportamiento por lo que son las tensiones efectivas. Aparte de eso, lo que es relaves es extremadamente complejo, porque cuando yo deposito relave que es, depende cómo lo construyo, pero generalmente un lodo, o sea, suelo altamente saturado, se tira y es prácticamente un líquido, se deposita el líquido y ese líquido empieza a fluir. Y cuando fluye se deposita vamos a buscar nuevamente el láser, se deposita en cierto estado, pero después avanza hasta su curva de estado crítico y fluye básicamente, una vez que llega realmente a fluir, está fallando, y si está fallando está caminando por la curva de estado crítico. Cuando va avanzando, se empieza a segregar, o sea, se empieza a separar el agua de los sólidos y el tamaño de la partícula se segrega en tamaños distintos, porque yo cuando deposito los relaves, generalmente los deposito en cierto lugar y van de a poco fluyendo para abajo. Primero se segregan las partículas más grandes y se depositan las partículas más grandes y después empiezan a depositar los más finos. Entonces quedan materiales no uniformes, por más que el proceso llegue a ser uniforme, en la presa no lo es. Acá tengo gruesos que se van volviendo cada vez más finos con el tiempo, y esto se deposita como un lodo, fluye y fluye y fluye hasta que se seca, y una vez que se seca se empieza a contraer. Cuando ya el líquido se va para abajo, se contrae en parte por el peso propio y se contrae más influyentemente por la evaporación. Cuando se evapora el agua pasa a ser suelo parcialmente saturado. Cuando es parcialmente saturado tiene succión y esa succión aumenta mientras más se seca y eso lo contrae, lo contrae, lo contrae y termina sobreconsolidándose por la succión que sufre el material. Entonces, primero se contrae de forma saturada y después se desatura y se genera este tipo de, de comportamiento, donde se ve que hay estas grietas de tracción, esas grietas son pequeñas, pero esas grietas de tracción están demostrando que se está realmente secando la parte superior del relave. Entonces empieza a tener un OCR por esa contracción por secado. Y depende de las presas, hay ciertas presas donde eso es realmente fuerte. El problema es que esa desaturación y eh, sobreconsolidación se da temporalmente, porque en este momento se ve así, pero después nosotros vamos a volver a tirar de relave encima. Entonces cuando volvemos a depositar relave, tenemos nuevas capas. Y esas nuevas capas lo que hacen es, por un lado, aumentar la tensión, y como aumenta la tensión, eventualmente vuelve, o sea, del sobreconsolidado, vuelve a estar normalmente consolidado por aumento de tensión, y adicionalmente lo vuelvo a mojar, porque la nueva capa que le tiro está cargada de agua, esa agua empieza a permear, se
vuelven a saturar, entonces vuelven a estar saturados, pierde la succión, tienen una tensión mayor a la inicial, entonces en general tiene un comportamiento que globalmente parece seguir una curva normalmente consolidada, pero no sigue una forma realmente normalmente consolidada, se va depositando por capas, una capa no es exactamente igual a la que está abajo, y como dije antes, a medida que nos movemos en horizontal, el tamaño del grano va cambiando. Entonces, el material es muy complejo y el material queda normalmente consolidado, o sea, entre comillas, suelto y saturado. Entonces, puede licuar y es uno de los mayores problemas que tiene. Este problema de licuación, como ya sabemos, lo que hace es comportarse de forma no drenada y la resistencia no drenada depende de un casero que es incierto cuánto vale. Nosotros cuando cambiamos el valor del casero, al aumentar el casero y el casero nuevamente termina asociado a la pendiente esta, o sea, esta pendiente es eta, pero al cambiar casero cambia eta, casero 1 es este punto, al bajar casero, creo que lo dije mal 3 veces, al bajar casero me sube la pendiente, y mientras más bajo el casero, más alta es la resistencia no drenada, pero más cerca estoy de la línea de inestabilidad, lo que vuelve esto todavía más complejo e interesante. Porque, nuevamente, un menor casero aumenta su resistencia, eh, la resistencia a pico y la residual, pero lo pone más cerca de la línea de inestabilidad, entonces lo vuelve más inestable. Entonces acá vemos cómo cambia eh, la resistencia no drenada con casero, manteniendo sigma 1 constante, y acá manteniendo sigma 3 constante. En nuestro caso, generalmente está más asociado a esto, la deposición de los relaves. Entonces, el sistema es altamente complejo, y eso lo hace muy interesante. Entonces, lo que presentamos ahora son más que nada algunos trabajos que hemos hecho vinculados a esto, como para contarles cómo intentamos nosotros resolver este tipo de problemas. Por un lado es lo que definimos en su momento como columna cuasi 1D. Nosotros lo que teníamos era un depósito donde la distancia horizontal del depósito era mucho más grande que la altura. O sea, esto no es una presa de relave convencional, pero no existen varias de estas cosas donde estos son kilómetros, 3 kilómetros, y esta altura eran, no sé, 100 metros. Cuando tenemos ese tipo de comportamiento, cuando esto falla, la falla no es una falla de talud, sino que se parece más a un talud infinito, una cosa horizontal de este estilo. Y dependiendo de las dimensiones que tienen estas presas, es muy difícil modelar la presa entero, porque te queda un cosito muy petizo, y es muy difícil lograr un elemento que tenga esa cosa, un dominio que tenga esa cosa tan ancha, poco alta, con buena calidad de elementos y gran cantidad de elementos, y que te puedan captar esa falla. Entonces, en vez de modelar la presa, lo que propusimos fue modelar una columna de la presa e intentar captar la falla del talud infinito como la columna que se me quiebra para el costado. Todo esto está dentro del paper de Bernardo 2023, si alguien quiere el paper lo pide. Y entonces lo que modelamos es una columna cuasi 1D, porque era 2D el problema, intentando simular simplemente una franjita. Y lo que modelamos acá es todo el proceso de construcción. Intentamos depositar el relave, esto lo hicimos con NorSand, para que pueda seguir correctamente el proceso de construcción de cómo va evolucionando la relación de vacíos de este tipo de materiales, con el detalle que, como saben, NorSand construye mal, hace mal el casero, entonces tuvimos que calibrar un NorSand para modelar el proceso de compresión, y otro NorSand, o sea, cambiamos los parámetros para captar el proceso de falla. Pero modelamos la columna, la construcción, hasta llegar a su altura,
Y después lo que hicimos es, para ver qué tan estable era esta columna, empezar un proceso de pushover. Que pushover es, empujamos la columna y empujamos la columna y empujamos la columna, y nos fijamos qué tanto teníamos que empujar la columna para que eventualmente la columna se caiga sola. Lo que hicimos entonces fue eso, y medimos la fuerza versus la deformación. Y para cada columna tuvimos este tipo de curvas. Una parte es negativa, una parte es positiva, una parte es negativa. Y entonces intentamos explicar por qué se dan estas etapas. Empezamos con una columna, que la columna, como esto está inclinado, tiene arriba una inclinación. Entonces, inicialmente, la columna la modelamos totalmente vertical, pero como estaba inclinada, la columna quería inclinarse un poquito. Entonces, al principio tenía que hacer una fuerza para allá, para sostenerla en su lugar. Y es este proceso de acá. Tengo que hacer una fuerza para allá, para sostenerla en su lugar, y eventualmente una vez que llega a su posición de equilibrio, ya ahí no tengo que hacer fuerza y la columna está ahí manteniéndose sola sin que la toquemos. A partir de ese momento empezamos a empujarla más y más y más y más. Ahí lo que estamos haciendo es empujar la columna y cada vez empujamos más la columna hasta que la columna queremos que se caiga sola. Acá en este punto inicia la falla, pero todavía la columna no se está cayendo. Si la fuerza es positiva, quiere decir que todavía tengo que empujar para allá. Y tengo que empujar para allá, mientras sea positivo. El tema es que empieza a plastificar, baja su resistencia hasta que llega a este punto, y cuando llega a este punto, el cambio de signo de la fuerza nos indicaba que ya la columna se quiere empezar a caer y tengo que tirar para el otro lado, si no quiero que se caiga. Entonces, esta deformación era la deformación que generaba el colapso de la columna. Entonces, haciendo este ejemplo de pushover, de empujar la columna de costado, podemos detectar por un lado cuál es la distorsión que tiene por peso propio y después cuál es la distorsión que le tengo que imponer para que falle. Y si la distorsión que le tenía que imponer era muy baja, podíamos decir que la presa es inestable. Si la distorsión que le tengo que poner es muy, muy alta, la presa es estable. Entonces lo que hicimos fue un análisis de sensibilidad, porque había también mucha incertidumbre de los parámetros de este relave, critical state line y resistencias y cosas. Entonces calibramos más de una opción de Norsan y para cada una de ellas nos fijamos cuánto teníamos que empujar para que se caiga. Lo otro que pudimos jugar un poco es con el tema de capas débiles. Como esto se va depositando por capa, a veces sucede que una de esas capas es más débil que el resto. Y podemos notar que si la columna era uniforme, las columnas eran bastante estables entre sí. Y de hecho, cuando las columnas eran uniformes, esta curva idealizada que vemos acá, en realidad era esta curva azul. Esta curva azul empieza debajo del cero, acá sería el punto estable por peso propio, le empujo, le empujo, le empujo, resistencia máxima, y cuando empezaba a caer, nunca se pasaba al lado debajo de cero. Si nunca nos vamos abajo de cero, quiere decir que la columna nunca colapsa. Siempre tengo que seguir empujándola y nunca se quiere caer. Cuando las columnas eran uniformes, muchas columnas eran estables por siempre. O sea, no había deformación que generaba que colapse la columna. Pero apenas agregábamos una capita débil, por más que sea una sola capa, cuando fallaba me localizaba en esa capa. Y ahora, al tener una única capa débil, toda la columna se vuelve mucho más frágil. Entonces podíamos analizar eh, este tipo de efectos de si tengo capas débiles, cuánto me baja en la resistencia y cuánto tiene que valer esa capa débil para que baje debajo del cero. Em, pero bueno, este fue un trabajo que hicimos para intentar modelar cosas muy, pero muy alargadas, que empiezan de a poco reptar y ver la resistencia de eso, teniendo en cuenta varios parámetros materiales, porque esto corre relativamente rápido, y teniendo en cuenta el efecto de posibles capas débiles dentro de nuestro material, de forma simplificada con un pushover análisis. Bien, escucho una pregunta.
Felipe, disculpa, la capa débil, ¿en qué consiste esa debilidad? O pueden ser varios factores, pero ¿en qué consiste ¿Es específicamente? físicamente o en el modelo, decís? Físicamente, ¿qué puede representar, por ejemplo, en el relay que cambie, por ejemplo, la condición, algún tipo de condición de, digamos, de depositación o qué puede significar? Algunas de estas presas tienen muchos, pero muchos años, y a lo largo de esos años no es tan consistente la forma que se deposita. O sea, hay presas que se construyen tan rápido que es bastante homogéneo. Hay presas que se construyen a lo largo de 70 años y las capas tienen distintas resistencias. Lo otro es que hay veces, depende el cuidado que se tenga, a veces se te forman, las presas de relaves, yo por lo menos, mm, yo imaginaba una laguna tóxica de material, y la realidad es que no son nada tóxicas, y tienen árboles, y tienen pájaros, y tienen vida, y a veces crecen esos árboles y se generan capas de orgánicos que cambian totalmente la resistencia al relave. Entonces, a veces por el proceso ese, terminas teniendo, o sea, las presas de relaves tienen que tener continuamente químicos para que no crezcan orgánicos en la superficie, porque es un suelo y el suelo crecen cosas. Entonces, se te pueden generar algún tipo de problema de ese estilo, o que por algún problema de deposición, la deposición no fue correctamente hecha y te queda alguna capa distinta. Entonces las razones son diversas, pero cuando haces CPTs en relaves, a veces puedes detectar que algún sector parece tener menor resistencia que el resto. Eh, el problema es que después está la duda de si esa resistencia o sea, metes un cono y tal vez acá tiene un punto débil. Para que sea una capa débil tenés que meter otro cono y volver a tener la misma profundidad, la misma propiedad. Si no es continua esa pérdida de resistencia, no es una capa débil, pero se vio en varias presas que se forman ese tipo de superficies. Y por eso muchas veces cuando falla, no te falla con forma de talud, sino que te falla medio que baja hasta enganchar la capa y después horizontal y después te baja de vuelta. Vale, gracias. Sí, es que aquí hay, no recuerdo bien el depósito, pero hay un depósito donde se forman olas. Entonces, digamos, tienen bastante problema y han hecho varios estudios porque esas olas como que ponen en riesgo la estabilidad del muro. Pero las olas se forman en la playa y, y bueno, no han podido controlar bien eso. Pero nunca tuve un proyecto de ese estilo. O sea, tiene sentido, la verdad que nunca lo había pensado, pero habría que ver qué puede generar ese. Claro, por ¿Estás eso te revolviendo? pregunto lo de las capas débiles, que no sé si fue una falla que no fue considerada falla porque no fue en el muro, cerca del muro, y eso está produciendo. O sea, no sé, no se sabe bien a qué se debe. Sí. No sabría decirte, pero interesante. Em, Bien, este fue un trabajo que hicimos, nuevamente tuvimos que hacer esto más que nada porque era muy difícil modelar la geometría que teníamos. Y después, medio que es un popurrí de cosas esta presentación, lo siguiente a tener en cuenta es recordar que... eh, bien, recordar que cuando nosotros estamos calibrando estos materiales, los calibramos en un punto de Gauss. Y nuevamente, tal vez en ese punto de Gauss la respuesta es buena, pero nosotros tenemos que tener cuidado que cuando hacemos el soil test, y el soil test nos da esta forma, esta trayectoria termina dependiendo de la cantidad de pasos, y la trayectoria que tiene en el soil test no necesariamente es la misma que va a tener dentro de mi malla. Esta diapositiva está medio reciclada de
otro lugar, pero bueno, por un lado recuerden que esto depende de la cantidad de pasos y la trayectoria del soil test en trayectoria triaxial no va a ser la misma que la trayectoria en plane strain. Justamente en plane strain la trayectoria, para empezar, nunca llega al MTC, porque la resistencia en plane strain es menor que en compresión. Y lo otro, o sea, por un lado, se tiene que quedar corto, pero en particular HSS se queda doblemente corto porque por cómo está implementado el punto este, en vez de ir a este lugar donde sería la trayectoria plana de compresión, se empieza a mover hacia la esquina. Entonces, HSS en trayectorias de compresión se queda más corto de lo que debería. Entonces, esto es una advertencia para, por un lado, recordar que la trayectoria del traxial no es la trayectoria que va a tener el modelo, y la realidad es más cercana a plane strain, pero después siempre verificar cómo se está comportando en la trayectoria que se va a comportar su modelo para asegurar que están calibrando correctamente las cosas. Después, el tema de los pasos del soil test. Cuando corran un soil test, hay un botón ahí que dice cantidad de pasos que quieren usar, y esa cantidad de pasos tiene que ser similar a la que usan después en el modelo. O sea, cuando ustedes corren el modelo, lo más correcto es que, lo más correcto no, lo más común es que corran con las propiedades por default. Y cuando ustedes están haciendo este tipo de análisis, las propiedades por default no son las mejores, porque por default el Plaxis tiene una opción que es el maximum load fraction per step en 0,5. Y esto quiere decir que, como mucho, una etapa la hacen 2 pasos. Cuando juegan con el si alguna vez juegan con el soil test y comportamientos no drenados, fíjense la diferencia entre hacer 2 pasos y 50 y 1000 y 2000. Esa diferencia la van a tener también acá. Si ustedes usan el default max load fraction per step, va a ser mal el comportamiento no drenado. Vuelvo un segundo para atrás. Pero si esto lo hacen con menos pasos, lo que termina pasando es que esto hace algo de ese estilo, y lo más normal es que hace un overshooting de la resistencia por poca cantidad de pasos en soil test. Lo mismo pasa en el modelo. Si ustedes en el modelo no controlan este valor, hace un overshooting y le termina dando más resistencia de la que debería, en general. Y acá justamente cita requerida. Esto es un paper de, creo que era de Tazo, 2023. No me acuerdo si quedó Tazo o quedé yo como primer autor. No me acuerdo. Pero bueno, o Tazo o López Reguerola 2023. Lo que hicimos justamente empezar a jugar con ese valor de max load fraction per step y ver que a medida que bajábamos ese valor, este es el default, del default 0,5 lo fuimos bajando a 0,1, 0,01, 0,001 hasta 10 a la menos 3. Y fuimos viendo que al bajar el paso, baja la carga, pero eventualmente converge a un valor. Se ve más claro en el gráfico logarítmico de la derecha. Mientras más chico es el paso, más baja es la carga que genera el colapso, pero al final se empieza a horizontalizar. Entonces converge a un valor estable, pero es necesario usar pasos significativamente chiquitos, o sea, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, de ese orden, que es similar a lo que justamente harían en el soil test. Si usan el soil test, la cantidad de pasos tiene que ser 200, 1000. 200.000 es este max load fraction per step. Entonces, siempre que tengan problemas, entre comillas, frágiles, tienen que ustedes manualmente bajar este valor para captar correctamente el comportamiento. Lo otro que hicimos fue en este mismo trabajo, ahí está, López Reguerola 2022, me acordé, está mal el año. En este mismo trabajo, hacer
análisis de densidad de malla para verificar que este proceso ablanda y queríamos ver que el problema de localización generaba cambio con la densidad o no. Entonces, chequeamos el tema de densidad de malla, no era tan significativo, era muchísimo más significativo el tamaño de paso. Y esto lo hicimos para HCS, pero es exactamente lo mismo con Norsand o CASM. Hay algún lugar por ahí, un trabajo de Manica, que usa CASM y mostraba esto mismo, que el tamaño de paso es muy importante para no tener un sesgo eh, en los resultados. Bien. Esto común a todo lo que ablanda. Y después, hablando de licuación por flujo, otra alternativa para hacer este mismo de procesos es intentar agregar un término de inercia. Cuando nosotros hacemos esto, lo normal es lo que van a ver acá en pantalla, que es aumentamos la carga progresivamente hasta que colapsa. A medida que aumenta la carga, de a poco se va formando ahí la banda de falla, se va formando la superficie de falla, llega un pico y después de ese pico cae. Y lo importante es verificar que eso caiga hasta cero o inclusive negativo. Nosotros lo que queremos ver es la carga que tenemos que imponerle para que colapse, pero la idea es, le pongo una carga, inicializo, triggerizo, disparo, hablemos español, disparo la falla, disparo el comportamiento no drenado, pero la idea es, yo puse esa carga, pero si yo saco la carga, quiero ver si esto sigue colapsando o no. Para eso tendría que ver que esa carga baje hasta cero. Entonces, si lo hago estático, debería aumentar la carga y después ponerle suficientes unloading steps para verificar que esa carga baje hasta cero y esto sea realmente inestable. Si eso no, si eso con el tiempo no llega a valores nulos, quiere decir que no era totalmente inestable, que ese colapso no se va a propagar. Entonces, una forma es, se puede hacer esto de forma estática, pero también se puede hacer dinámico. O sea, hacen una etapa dinámico con algún tipo de disparador y ven si las partículas empiezan a acelerar o no. Y eso es lo que hizo justamente Ledesma. Acá, cuando pase la diapositiva, van a ver un trabajo de Osvaldo Ledesma, donde está generando un disparador, pero con tiempo. O sea, genera una acción y después en vez de seguir aumentando la carga, lo que hace es genera una acción, la saca entre comillas, y ve cómo va propagando la falla. Le voy a poner de vuelta el video y quiero que vean esa parte. La acción que puso es genera una licuación en un clúster de abajo. No me acuerdo cómo licuaba el clúster, si le reducía la resistencia o qué había hecho, pero de alguna forma genera un plano débil y después quiere ver cómo se propaga eso para arriba. Y lo único que hace es etapa dinámica. Pongo de vuelta el video y van a ver que hay una onda que se mueve para arriba. Esa onda que se mueve para arriba es justamente cuando disparan ese ablandamiento, de a poco se va propagando esta presión. O sea, abajo tienen un pulso fuerte de presión de poro y esa presión de poro se quiere disipar y se va moviendo para arriba. El tema es que lo que vio Osvaldo de esta forma no solo es que se forma la presión de poro, no solo se forma una superficie de falla, sino que cuando analizó distintos nodos dentro de la malla y vio el desplazamiento en el tiempo, vio que ese desplazamiento iba aumentando. O sea, puso un pulso de presión, esto empezó a propagar el pulso, empezó a desplazarse, pero no solo se desplazó, sino que el desplazamiento aumentaba en el tiempo. Que el desplazamiento aumenta en el tiempo quiere decir justamente que se está colapsando. O sea, esto tiene masa, esto se está acelerando, y es una aceleración que crece en el tiempo, por lo tanto, indicaría que esto realmente colapsa y realmente se va para abajo. No es suficiente ver qué carga genera el colapso, sino que lo que deberíamos ver es si este colapso es un colapso real y la presa se deforma varios metros, porque siempre está la posibilidad que numéricamente de inestable haya un colapso, pero con un pequeño acomodamiento
se vuelve a una posición estable. Entonces, deberíamos verificar este tipo de cosas y se pueden hacer con etapas dinámicas. Em, hacer algún tipo de acción y después ver cuándo se acelera el material, indicando verdadero colapso. Entonces, este es un trabajo de Ledesma. Osvaldo había implementado su propio modelo constitutivo y quería probarlo para ver si podía captar la ecuación por flujo. Entonces, esto es parte de la tesis de doctorado de Ledesma. Y después, anteúltimo cosa para comentarle es el tema de saturación parcial y succión dentro de nuestros análisis. En general, la industria tiende a no querer modelar succión porque justamente no es confiable. El problema que teníamos nosotros es que cuando tenemos una presa, tenemos una parte que está, entre comillas, secas y una parte que está saturada. Entonces, tenemos en algún lugar un nivel freático. Arriba de ese nivel freático hay una zona que todavía está parcialmente saturada y la parte que está con al menos 80% de saturación decimos que licúa. Ese valor es totalmente debatible. Hay gente que argumenta que con 40% de saturación ya pueden licuar los materiales. Debatible si ese número es 40, 50, 60, 70, 80. Pero bueno, hay cierta franja con saturación parcial donde el material todavía puede licuar y luego de la cual ese material ya no licúa. Entonces lo que se hace en general es dividir el material en zona drenada que no licúa y zona no drenada que sí licúa. Y se hace de forma fuerte con dos materiales distintos, como ven ahí. A Alejo no le gustaba esto, y fue Alejo el que lo motivó. Alejo quería un único material y que el modelo automáticamente diga qué parte puede licuar y qué parte no. Para hacer esto tenemos que hacer suelo parcialmente saturado. O sea, cuando tenemos ese material, decimos, esto está drenado, esto está no drenado y listo. Drenado es 0% agua, no drenado es 100% agua y hay un quiebre fuerte. Para hacer un único material necesitamos entrar en lo que es suelo parcialmente saturado y usar una curva de retención característica eh, que capte ese tipo de comportamiento. El tema es que cuando usamos suelo parcialmente saturado y una curva de retención, eso incluye la succión. Hablar de succión y hablar de suelo parcialmente saturado es lo mismo. Succión implica saturación parcial y al revés. Y si yo le meto succión, esa succión puede ser beneficiosa para mi diseño, porque aumenta, entre comillas, la resistencia, o sea, aumenta la seguridad, seguro, de mi presa. El tema es que esta succión a veces es necesaria para poder reproducir correctamente lo que está pasando en un modelo. Y es siempre el debate de qué deberíamos hacer, reproducir la realidad o reproducir lo que es seguro. Entonces, este debate eterno lo que hicimos fue intentar resolverlo con un método que nos permita usar saturación parcial, pero que no tenga el efecto beneficioso de la succión. Entonces, yo quiero saturación parcial. Cuando tengo saturación parcial, ahora las tensiones efectivas las tengo que calcular igual que antes, o sea, sigma es igual a... Dejo un segundo que... Ahí vamos. Sigma total. La sigma efectiva es igual a la sigma total menos la presión de poro. Eso es si tengo saturación parcial. Si tengo saturación total. Cuando tengo saturación parcial, la cuenta se complica un poco. Si quiero meter la presión de aire, meto la presión de aire, pero como mínimo tengo que meter ahí lo que se llama saturación efectiva. Porque ahora, si el suelo no está totalmente saturado, la presión de agua no afecta a todo el volumen del suelo, afecta la parte del suelo que está tocando. Esa es la cuenta, y tengo ahora un suelo totalmente saturado,
que sigue esa fórmula, un suelo seco que no tiene presión de agua, entonces presiones totales y tensiones totales y tensiones efectivas son la misma, y una zona de transición donde tengo la cuenta arriba. O sea, esta cuenta se usa únicamente en ese lugar. Y en ese lugar es donde entra la succión. Solo en esa zona donde dice arco iris, donde pasamos de 100% a 0%. Esa zona depende de mi curva de retención. Entonces nosotros podemos jugar con los parámetros de la curva para lograr la zona del tamaño que queremos y a la altura que queremos. Es decir, esta distancia entre la freática y el arco iris, que me dice la zona donde todavía puede licuar mi material, eso depende de la curva de retención y el tamaño del arco iris depende de la curva de retención. Entonces lo que hacemos es justamente un truco numérico para poder tener nuestro material eh, homogéneo, de un solo material, pero con una curva donde se desatura muy, pero muy, muy rápido, de forma tal que el arco iris lo tengo en el punto que lo quiero tener y de un espesor que se vuelve despreciable. Entonces le puedo adaptar la curva con valor de entrada de aire para que tenga la altura que yo quiero, o sea, la distancia, la freática que yo quiero, y ese arco iris extremadamente pequeño para que reproduzca lo mismo que reproducían mis dos materiales. Como ese arco iris es muy pequeño, la zona donde afecta la succión es muy pequeña y se vuelve totalmente despreciable. Esto lo hicimos para un proyecto, pero después para poder demostrar que realmente funciona, escribimos un paper donde justamente empezamos a jugar con eso. Nos fijamos el efecto de la succión y nos fijamos cuál era el efecto de la succión en disparadores, teniendo distintos casos, o sea, teniendo una curva de retención real de arena, real de arcilla, real de relaves, eh, etcétera, y lo que llamamos función salto, que era esta curva de retención de mentira, para que tenga, a ver dónde está el dibujito 5, ahí estamos. El dibujito 5 es este. Si se fijan ahí donde está la flecha, inclusive van a ver que parece tener un mini arco iris, un colorcito verde amarillo, porque eso tiene succión, pero esa succión es extremadamente pequeña. Y lo que queríamos era que nuestro caso 5 reproduzca lo mismo que el caso 3, que era lo que se hacía antes manualmente poniendo dos materiales. Hicimos todos estos casos y vimos por un lado que de por sí el efecto de la succión no era tan importante. O sea, acá vemos el valor de triggers para distintos casos y en general los triggers no cambian tanto si tienen succión o no. Agregar succión aumentaba el valor del disparador, entonces aumentaba la resistencia, pero no era tan pero tan importante. Y lo otro más importante era que el caso 5 reproducía más o menos lo mismo que nuestro caso 3, que era el caso ideal. O sea, el caso 5 y el caso 3, en general, no en todos los casos, pero en general reproducían valores bastante cercanos entre sí. Entonces podíamos tener suelo parcialmente saturado, evitando nuestro problema de tener dos materiales distintos, pero sin el beneficio de la succión. Y esto de evitar materiales distintos no era solo un capricho de Alejo, sino que es molesto tener que agregar una separación dentro de la geometría, y adicionalmente uno de los disparadores que usamos, que les comentamos, es subir el nivel freático. Cuando suben el nivel freático, cambia el sector que está seco y el sector saturado. Si no tienen un material que lo pueda calcular de forma continua, como estamos haciendo ahora, hacer ese trigger de mover el nivel freático es extremadamente complejo. O sea, cada vez que cambian un nivel freático tendrían que cambiar la separación de materiales. Con esto es continuo. Entonces hicimos disparadores con succión, pero esto es continuo. Entonces, este es el mismo video que ya les mostramos 85 veces, pero ahora es un único material y acá ven presión de poro. Y el modelo levanta presión de poro únicamente donde tiene saturación alta. La saturación está apenas arriba del nivel freático, entonces todo lo que está abajo del nivel freático y un poco por encima empieza a levantar presión de poro de forma correcta,
y aparte la falla nos queda en general más uniforme, porque no hay un quiebre entre drenado y no drenado. Entonces cuando vean la superficie de falla, van a ver que queda todo un poco más continuo, tanto en la falla como si ven ahí, si ven la falla, las distorsiones angulares. Comentario al margen, ya que estamos. El exceso de presión de poro es ligeramente mentiroso. Esta zona de acá, están viendo que levanta presión de poro, pero esa parte ahí no tiene agua, entonces no debería levantar presión de poro. El tema es que numéricamente levanta presión de poro, pero esa presión nuevamente la tienen que multiplicar por la saturación efectiva. Y si está seco, esa presión de poro que aparece ahí no afecta a los resultados. O sea, no afecta a las tensiones efectivas, porque cuando lo multiplican por la saturación no hace nada. Pero bueno, si quieren ver más de esto, es un trabajo que se presentó el año pasado en un congreso en Australia. Y seguimos jugando con esto y conecto con otro PowerPoint y con esto terminamos, que es lo que hicimos para el Congreso de Chile. En Chile quisimos hacer esto mismo, pero ya no solo con saturación parcial, sino que con flujo acoplado. Cuando hacen flujo acoplado, tienen saturación parcial, tienen lo mismo que dije recién de un único material, pero aparte tienen flujo. Y esto está vinculado, y lo metí acá porque está vinculado a esto de triggers con saturación, pero también está vinculado a lo que vimos antes de localización. Ustedes, cuando tienen estos materiales que ablandan de forma no drenada, nuevamente estoy usando la palabra ablandar sin querer usar la palabra ablandar, cuando tenemos estos materiales que ablandan de forma no drenada, y nosotros calibramos el punto de Gauss, no estamos calibrando la malla. La calibramos perfecta al punto de Gauss, pero si esto lo metemos en una malla, la malla hace estragos. Y vean esa curva azul que aparece en los gráficos de la derecha. ¿Se trabó el video? Se trabó el video. Ahí va. La curva azul representa lo que realmente hace el promedio de la malla. Nosotros habíamos calibrado una curva roja suave que ablandaba, y la curva roja suave que ablanda la respeta en el punto de Gauss, pero no la respeta macroscópicamente. Entonces, básicamente, cuando decíamos esto, estamos calibrando mal, porque el problema es que cuando el material ablanda, localiza, y cuando localiza, localiza en un espesor de elemento, y como hicimos esta malla a propósito extremadamente fina, se volvió extremadamente frágil. Y esto es un problema. Los materiales que ablandan dependen de la malla, y no queremos que un programa de elementos finitos dependa de la malla. Entonces lo que notamos es que cuando nosotros le metíamos flujo a esto, el flujo me regulariza la respuesta. Y nuevamente cuando escuchen regularizar, entiendan no dependa de la malla. Lo único que hice fue agregarle flujo acoplado. El GIF está medio trabadito, pero ahí avanza. Cuando le metíamos flujo, regulariza la respuesta. Y ven que el comportamiento de la malla, el comportamiento macroscópico, es el comportamiento que queríamos modelar. Entonces, cuando metemos flujo acoplado vamos a tener el beneficio que dije antes de la succión, de que no tengo que separar materiales, pero aparte tengo el beneficio de que mi respuesta queda regularizada y no depende de la malla. Eso es lo importante para lo que es trabajos, y después, simplemente porque está en la presentación, tenemos videos divertidos de cómo ese flujo se puede visualizar en la malla, y ahora lo vuelvo a poner dentro de un segundo, pero esto es un triaxial, o sea, es un triaxial que yo apreté verticalmente, y lo que hicimos fue, para demostrar que el flujo regulariza, primero hicimos una muestra extremadamente rápida, donde la carga deviatórica la apretamos muy, pero muy rápida, en 5 segundos, y cuando le pongo esa fuerza tan grande, le pongo un impulso. Y cuando pongo el impulso, pueden visualizar esos campos, que es el agua que se empieza a mover para arriba. La apreté con mucha velocidad, levantó presión de poro en algún lugar y quiso localizar,
pero después localizar empieza ese pulso de presión de poro a esparcirse e intenta no eh, localizar, entre comillas. Si lo hago más lento, este efecto desaparece, porque este efecto de que logré localizar un poco la muestra fue porque fue extremadamente rápido. Si yo lo hago a velocidades normales, el flujo hace esto, entre comillas, más rápido. En realidad si yo le doy más tiempo a que regularice, a que esparce el agua, el campo es homogéneo. Y logro lo que queríamos lograr de un campo homogéneo, no dependiente de la malla, y lo que se puede ver en el laboratorio. Tenemos más videos de estos, pero no los quiero aburrir. Básicamente la conclusión es, sin flujo, depende de la malla y es frágil la respuesta. Con flujo, el flujo regulariza la respuesta y ya no depende de la malla. Y esto se puede ver en valores de triggers. Un material más frágil implica menos resistencia en valor de carga. Porque cuando el material es frágil, todos los puntos llegan a la resistencia residual o la resistencia licuada al mismo tiempo. Cuando el material es dúctil, hay un punto que empieza a ablandar y otro punto que sigue con resistencia alta, porque tengo toda una variación continua de el pico al valor licuado. Cuando es dúctil, esa transición me aumenta la resistencia macroscópica. Entonces podemos ver que el flujo acoplado, al regularizar la respuesta y volverla más dúctil, aumenta las cargas necesarias, aumenta la estabilidad que tiene la presa. Cuando tengo flujo, puedo ver que correctamente que la falla de mi muestra depende del flujo, y van a ver que primero cuando empiezo a apretar la presa se mueve la freática, pero ahí ya se vislumbra una falla, vislumbra la falla y ahí falló el talud. Cuando empieza a comportarse de forma no drenada, hay una presión de poro que se genera y quiere disipar, lo cual es para mí muy divertido. No sé si importa tanto para un report de este tipo de cosas, pero para mí es extremadamente divertido. Tenemos esto que dije antes, la dependencia de malla. Como les dije antes, si la respuesta no está regularizada, depende de un tamaño de elemento. Y esto al regularizarlo, esa falla, esa banda, se puede independizar de la malla. No importa qué tanto refine, la banda me queda de esta altura. O sea, esto era una malla gruesa y una malla fina, no importa qué tanto refine, la banda queda más o menos estable, si está regularizada la respuesta. Y después empezamos a jugar con el tiempo. O sea, como esto es flujo acoplado, depende del tiempo. Si le doy mucha velocidad a la carga o si la hago extremadamente lenta, empiezan a aparecer los procesos de drenaje parcial. Entonces puedo tener en cuenta ese tipo de cuestiones. No solo el valor del trigger, sino que si por alguna razón la acción tiene un tiempo acoplado, puedo ver si hay drenaje parcial en mi respuesta. Drenaje parcial o sea, estamos tal vez muy acostumbrados a pensar en drenado y no drenado. La realidad es que drenado y no drenado son los dos extremos. Estamos en algún lugar del medio y con flujo acoplado nos da todos esos lugares del medio porque le estamos dando un tiempo a la acción que estamos generando. Y esto fue lo último que presentamos en el Congreso de Chile de hace 2 semanas. Y con esto terminan las presentaciones de hoy. ¿Consultas, preguntas y críticas? Hablé mucho. Bien, estos son los temas que a mí me divierten. Ablandamiento, localización y ese tipo de cosas me entretienen bastante. Y tal vez por eso me emocioné y les empecé a hablar de esto durante 1 hora. Em, pero bueno, si alguien quiere los papers están disponibles. Em, y con esto terminamos esta parte del curso. Semana que viene Alejo dará alguna presentación adicional que nos quedó colgada.
que no recuerdo cuáles eran. ¿Escucho? ¿Alguien levantó la mano? ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una consulta. Este, esta última presentación que mostraste, ¿el modelo tiene también parámetros de resistencia o solamente se ha modelado flujo? Ah, sí, esto está usando el HCS, o sea, estoy... Ujú. eh, yo cuando doy, se me trabó el PowerPoint. Ah, este material es flujo con exactamente este, HCS. este HCS. Esa es la calibración que estábamos usando acá. O sea, esa es la calibración de un punto de Gauss y después lo que mostré después es cómo resulta eso en una malla. Todos los GIFs y todas las imágenes son siempre de Nico Tazo, que es un genio, y había hecho los GIFs particulares para la presentación. Entonces todo debería ser consistente. Ok. Y no sé si es que dentro de de la experiencia que tienen, han comparado los resultados que dan un análisis de flujo con suelos no saturados entre Plaxis y, por ejemplo, el SIP de GeoStudio. Vos decís exclusivamente el análisis de flujo, no la parte de Ajá, ablandamiento y todo eso. claro, ajá. Nunca lo hice, pero si haces Darcy debería dar lo mismo. O sea, Darcy, me Ujú, sorprendería mucho que flujo de Darcy de distinto. Y Plaxis no tiene otra cosa más que eso. ujú. Eh, Me sorprendería mucho que distinto. Lo que los programas de flujo que no dan, que empezás a dudar de un poco es cuando tenés flujo bifásico y esas cosas complejas. Ok, en este caso en particular, las condiciones iniciales para el flujo son solo a partir de una línea freática, ¿verdad? Sí, no sé qué hay llamadas línea freática. Déjame ver si tengo alguna Con nivel de imagen. agua, Global Water Level. Así. Déjame ver si tengo alguna imagen más clara. No. Esa línea. La condición de borde, esa línea es el resultado y no el input. Ah, El ok, ok. input es algún lugar por acá, llegamos Ujú, a la laguna y le decimos acá tenés laguna. ujú, Después le decimos acá tenés un dren, entonces acá la freática pasa por este punto. ujú, Y tenés cierta altura terreno de natural ujú, de la freática. claro, Entonces, esta es una condición de borde, esta es una condición de borde, y después en algún lugar de por allá lejos está la laguna, y el resto lo calcula Plaxis con flujo. O sea, nunca imponemos una freática. ok. Y en Plaxis también puede modelarse entrada de flujo como lluvia o evaporación. Sí, le podés poner acá un infiltración, creo que lo llama. Ok, Em, Detalle. O sea, acá el flujo no lo estoy poniendo porque me interesaba el flujo. El flujo es una ujú, excusa para que me regularice la respuesta no drenada. claro, ujú, claro, claro, Eh, Quiero que la zona saturada esté bien captada y que me regularice la respuesta. Pero no estoy calculando flujo realmente. O sea, la posición de la freática medio que la sale de CPTs. El CPT me dice dónde está la posición de la freática y ujú, después voy jugando con permeabilidades y cosas para lograr esa posición. Pero no estoy queriendo que el modelo prediga correctamente la freática. ujú, ok, Porque sí, para eso requerís infiltración, porque aparte no solo la lluvia, el relave se deposita saturado, entonces claro, eso te permea para abajo, pero eso es flujo no saturado que no está hecho Plaxis para calcular esas cosas. ok. Gracias. Por favor.
Felipe, Mónica te hizo un comentario, yo no lo escuché, no escuché la pregunta que él hizo. ¿Qué fue, cuál fue el comentario que te hizo? Con esto de regularizar la respuesta, se sabe que el flujo ayuda, pero todavía no vi nadie que lo explique correctamente. Ahora, así como el flujo regulariza la respuesta, la viscosidad te regulariza la respuesta. Por eso hay varios modelos que tienen viscosidad. Hay muchas veces que la gente le mete viscosidad no por la viscosidad en sí, sino porque simplemente por el hecho de agregar una viscosidad, por más que sea despreciable y no afecte la deformación, la componente viscosa te cambia, te regulariza la respuesta. Eso es por cómo funciona la matemática, no me acuerdo exactamente ahora, pero cuando resolvés la ecuación diferencial, en algún lugar de por ahí tenés que la divergencia del tensor de tensiones es igual a 0. Y eso genera problemas numéricos. Cuando le agregas una viscosidad, te cambia cómo resolvés esa ecuación y ya no es exactamente igual a 0. Y eso no te lo podré explicar, pero ese es el problema de localización. Cuando le agregas viscosidad, le cambias el término adentro de divergencia. Cuando le agregas el flujo, lo que haces es afuera del término de divergencia también agregas un término. Estoy diciendo matemática que no recuerdo. Y eso lo que te hace es cambiar apenitas la ecuación diferencial que estás resolviendo, y por más que sea algo despreciable y no importante, te cambia el solver y te genera una regularización. En el caso de viscosidad está bastante estudiado y vos buscás regularización viscosa y te dice cómo funciona. Lo que dijo Mánica es que esto probablemente esté funcionando parecido, que ya no es que te importa el flujo, no es que el flujo es lo importante, sino que el término de flujo cambia la ecuación diferencial a resolver y entonces pasas a resolverla correctamente a la ecuación diferencial. Entonces había usado algo así, una expresión como estás calculando bien el comportamiento no ordenado. Va por ese lado la pregunta de Mánica. Y me di cuenta después que esa misma pregunta de Mánica, ese mismo comentario de Mánica me lo había hecho la banda y no lo había entendido. Como que es bastante consistente con lo que había hablado antes con la banda y me había olvidado. La banda sabe más de todo esto que yo, pero iba por ese lado. El flujo no te importa el flujo, sino que cambias el solver. De la misma forma que CASM justamente tiene una parte viscosa, no es que necesariamente querés la parte viscosa, sino que te regulariza, te ayuda a regularizar. Alegro que pongas dedito para arriba porque fue una no respuesta, pero va por ese lado. ¿Alguna otra pregunta?